La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, ejemplo sobresaliente del patrimonio cultural mundial, es el título de esta ponencia que estamos presentando en el Congreso de la Academia Journals en Tabasco 2020. Somos 3 participantes y autores en esta investigación: la arquitecta María del Rocío Ordaz Berra, el arquitecto Óscar Castro Almeida y yo, María Guadalupe Rosas Marín, como ponente y presentadora. Somos profesores investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Azcapotzalco, que se encuentra ubicada al norte de la Ciudad de México. Este artículo es el resultado del análisis formal en un excelente ejemplo de la arquitectura novohispana, que es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Mediante la exposición de los elementos arquitectónicos y la identificación de su forma geométrica, tanto en la portada principal como en sus torres gemelas, presentamos nuestro objetivo, que es demostrar la necesidad de utilizar a la geometría, aplicándola al estudio de las formas que se generaron en la transición de los diferentes estilos arquitectónicos que conforman este excelente ejemplo. La catedral se localiza al norte del Zócalo, como se conoce la gran explanada que forma la Plaza de la Constitución en el centro histórico de la Ciudad de México y que además está rodeada por una serie de importantes edificios. En el costado derecho de esta fotografía se encuentra el Sagrario Metropolitano, monumento joya del barroco exuberante novohispano. En ese mismo lado, y separada por una plazuela, se encuentra un importante asentamiento de lo que fue el centro religioso y político de la Gran Tenochtitlan, donde existió el Templo Mayor, que fue el más significativo recinto sagrado antes de la llegada de los españoles y que hoy conserva la zona arqueológica y un museo dedicado a la cultura azteca. La Catedral Metropolitana fue la primera catedral en América Latina y se muestra como un ejemplo de la arquitectura novohispana, ya que sus características y diferentes estilos arquitectónicos fueron generados a través de los cerca de 250 años que tardó su construcción, dando como resultado trazas renacentistas, barrocas y neoclásicas, que se integran con gran armonía como un claro ejemplo de la época virreinal en México. La construcción de la catedral en todo su exterior fue realizada en piedra de cantera gris, logrando que a base de los diferentes planos, alturas, vanos, muros lisos, remetimientos y elementos en contraste que la conforman, sea un edificio emblemático y una muestra majestuosa de la arquitectura novohispana. Se trata de una fachada totalmente simétrica, donde las dos torres laterales, junto con los dos accesos contiguos, enmarcan a la portada principal. En esta portada central, los dos niveles inferiores corresponden al estilo barroco imperante en la época de su construcción, mientras que el remate que se desplanta sobre la segunda cornisa y se encuentra coronado por un frontón curvilíneo que está integrado a la balaustrada y da uniformidad a gran parte del exterior de las portadas y torres de catedral, es de época posterior y muestra cómo todo este nivel corresponde al estilo neoclásico dominante, aunque logra estar perfectamente integrado con los elementos de arquitectura barroca que le antecede. En el esquema al lado derecho, la descripción corresponde a los cuerpos que componen la portada y a la identificación de cada uno de los elementos arquitectónicos como basamentos, columnas, nichos, cornisas y pináculos que engalanan y forman esta fachada. Además de la portada que se encuentra al frente, en este, por ser un trazo ortogonal, se aprecia la cúpula con su tambor y linternilla, que en realidad se encuentra hacia atrás en el transepto del templo y solo a cierta distancia se puede ver.
La torre poniente, que de acuerdo con Toussaint tomó como modelo la parte baja de la torre original oriente, terminada en el siglo XVI, con influencia herreriana, nos muestra los 3 niveles y el remate en forma de campana. El estudio de la forma de esta torre nos describe los elementos arquitectónicos que la conforman y que son las aspilleras en la base, las cornisas con roleos, los pináculos, los vanos con arcos de medio punto donde se encuentran las campanas y las balaustradas que logran la unificación de todo el edificio con autoría del arquitecto Manuel Tolsá, quien terminó la obra en 1813. El interior de la catedral, de planta basilical, está compuesto por 5 naves. En las laterales se encuentran las capillas, que son 7 a cada lado de las naves centrales. La sacristía, al igual que la sala capitular, fueron los primeros espacios cubiertos y fueron techados con bóvedas de nervaduras al estilo gótico, ya que cuando llegaron los españoles en Europa aún imperaba este estilo. El ábside está ocupado totalmente por el retablo de los Reyes, donde se puede identificar el barroco en su máxima expresión, ya que aparecen columnas estípites que corresponden al barroco exuberante, sumamente recargado de ornamentación. La aportación al campo del diseño se logra al entender que la geometría descriptiva es una herramienta cognitiva sustancial en la formación de arquitectos y diseñadores, considerando su importancia en la identificación de la forma geométrica de los elementos arquitectónicos sobresalientes en este ejemplo de la arquitectura novohispana. Este edificio se ha convertido en el más grande legado de la época virreinal, con una importante riqueza en cuanto a arquitectura, escultura, pintura, retablos, etc., debido a los diferentes estilos arquitectónicos que existieron durante su construcción, y como un claro ejemplo de las diferentes épocas transcurridas en el desarrollo de México, en el cual se hace patente un estilo propio que se desenvuelve entre la fusión de los modelos españoles de origen, incorporados a las particularidades de la cultura ya existente en el Nuevo Mundo. Las fotografías de este artículo fueron tomadas por las integrantes de este proyecto de investigación. Los trazos y dibujos analizados fueron realizados en programas de cómputo como AutoCAD e Illustrator por alumnos del servicio social. En esta presentación de la maqueta virtual de la Catedral y el Sagrario Metropolitano se muestran sus fachadas principales, sus vistas hacia los 4 puntos cardinales, así como la vista aérea de las azoteas de ambos templos, con la manzana completa que ocupan estos monumentos. Hacemos hincapié en que el estudio de la geometría nos da una idea más clara del trazo geométrico de cada uno de los elementos arquitectónicos que conforman esta edificación, que es un legado muy importante de la época novohispana en nuestro país, donde se entrelazan la cultura española con las grandes culturas existentes en el Nuevo Mundo, llegando a la formación de esta nueva arquitectura que, apoyada en los cánones traídos por los conquistadores y realizada aprovechando la espléndida mano de obra indígena, hace resplandecer un estilo nuevo y diferente. Concluimos que frente a la imposición ideológica de los conquistadores españoles, aparece la creación de formas propias que demuestran una gran sensibilidad, sobre todo en la decoración de las nuevas edificaciones, logrando una personalidad propia que crea un estilo distinto, puesto que obedece a raíces culturales opuestas, dando como resultado este sobresaliente ejemplo en nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias.